Muy buenos días. El día de hoy vamos a cerrar con el módulo 3 con conceptos de seguridad de red y concretamente vamos a ver los últimos 4 subtemas del módulo que ya habíamos arrancado. Vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades propias de TCP y de UDP. Vamos a ver algunos servicios de IP que también son vulnerables y algunas prácticas recomendadas para la seguridad de redes. Y como colita, ¿no?, del tema, vamos a ver un poquito de los principios de la criptografía, no desde el punto de vista o a nivel matemático, pero sí para poder diferenciar entre un tipo de criptografía y otro, protocolos. Concretamente, hablando del encabezado del segmento de TCP/IP, tenemos que hay un campo que se llama el campo de control bits, que son 6 bits. En particular, esos 6 bits lo que hacen es llevar un control de la conversación, dado que TCP nos ofrece varios servicios que no nos ofrece UDP. En esos 6 bits establece alguna clave para poder indicar esta trama es una trama urgente o esta es una trama, perdón, este segmento es un segmento urgente o es un segmento de acuse de recibo o quiero iniciar una conversación contigo o ya terminé de hablar contigo y quiero finalizar esa conversación. Esas son, o esos control bits se les conoce también como banderas. Y entonces los segmentos tienen alguna de estas banderas, ¿no? Ya sea que se trate de un segmento urgente, que se trate de un acuse de recibo, de un push, de un reset connection es simplemente esta conexión no me está funcionando, vamos a reiniciar la conversación, o inicio de conversación o fin de conversación, ¿no? Eso es lo que lleva el paquete en ese campo de control bits, que son 6 bits, ¿no? Hay que recordar que TCP nos ofrece una entrega confiable de los paquetes. Nos referimos principalmente al hecho de que si no te llega un segmento, entonces TCP está al tanto todo el tiempo de que si lo recibiste o no lo recibiste, porque en caso de que no lo recibiste o no hay un acuse de recibo, entonces te manda un segmento de reposición, ¿no? Entonces, por eso decimos que es entrega confiable. A este nivel no hay mucho que hablar acerca de la integridad de los segmentos, simplemente llegó o no llegó, y ese es el control al que nos referimos. Pero también existe una parte de control de flujo que tiene que ver con la capacidad del destinatario de consumir la información. Esto es, si yo puedo consumir a razón de 3,000 paquetes o 3 paquetes cada rebanada de tiempo, entonces te voy a ir poniendo un semáforo y te voy a decir, espérame tantito, todavía no me acabo la sopa, no me traigas el guisado, ¿no? Entonces, eso es como una especie de semáforo que el destinatario, principalmente el destinatario, va poniendo para controlar el flujo de los paquetes que es capaz de consumir. Entonces, eso también ocurre aquí en los servicios TCP y tiene que ver también con el número de secuencia, con el tamaño de la ventana deslizante. La ventana deslizante, que es la cantidad o la ráfaga, el tamaño de la ráfaga de paquetes que yo te puedo mandar, pues es un parámetro que se va negociando todo el tiempo durante las comunicaciones, ¿no? Entonces, ese es otro servicio de TCP. Y otro que nos brinda es esta situación de comunicación con estado o stateful. Esto sí significa o tiene que ver con el hecho de que TCP está en todo momento consciente acerca de cuántos paquetes lleva, de cuántos le faltan, de qué tantos puede mandar, y a eso se le conoce como stateful, que todo el tiempo esté controlada la comunicación y que no haya un momento de repente que diga, chin, se me pasó esto o se me pasó aquello, ¿no? Sino que es conciencia constante acerca de la comunicación y el estado de la comunicación en ese momento. Una de las formas en las que TCP funciona es haciendo sesiones. También, no decía aquí, pero a mí me hubiera gustado que aquí dijera sesiones. TCP utiliza sesiones para la transmisión de la información y hagan de cuenta, ustedes abren una página web y al hacer un clic para entrar a la página web, TCP establece una sesión de comunicación entre tu computadora y el servidor web que está dándote o que te va a dar la página. Esa sesión que se establece es una sesión que ocurre no entre la aplicación servidor web y el cliente web, sino que esa sesión ocurre de computadora a computadora. Para que haya una sesión entre las aplicaciones al nivel de la capa de aplicación, tiene que haber forzosamente una sesión entre computadoras. ¿Qué tanto yo como computadora soy capaz de consumir de lo que tú me vas a mandar, ¿no? Y entonces se va a establecer ahí una sesión de control de flujo y una conversación
para poder dar paso a la comunicación vía TCP/IP, perdón, vía HTTP o www, ¿no? Para que eso suceda, bueno, pues primero tiene que haber una sesión entre computadoras, entre máquinas. Y esa sesión ocurre mediante TCP/IP. Antes de cualquier comunicación, tienen que ponerse de acuerdo y decir, oye, quiero hablar contigo. Ese sería lo que conocemos como el three-way handshake o saludo de 3 vías, ¿no? Three-way handshake o saludo de 3 vías. Son concretamente 3 paquetes. El SYN o es una señal que dice, oye, quiero hablar contigo, quiero iniciar la conversación. El cliente siempre es el que inicia la conversación. El servidor está ahí pasivo esperando que alguien le hable, ¿no? Para brindar el servicio. Y el cliente es, en esta relación maestro-esclavo, es el maestro, es el que manda, es el que inicia la conversación, ¿no? Entonces le manda una sesión de SYN, oye, quiero hablar contigo, ¿sale? El SYN lo recibe el destinatario y el destinatario contesta con un SYN también y un acuse de recibo del SYN que recibió. Noten lo siguiente, aquí hay un número de secuencia, el número de secuencia 100. Le manda un SYN marcado con un número 100 para que ese número de secuencia sirve para identificar o diferenciar un paquete de otro, ¿no? Si este amigo le vuelve a mandar un SYN, ya no le tendrá que mandar el número 100, le tendrá que mandar el 101. Ok, entonces él recibe el SYN y manda un SYN, él le puso el número 300 a ese SYN, ¿sí? Él empezó en el 300 en la comunicación hacia el otro lado, pero le manda una acuse de recibo de 101. Esta acuse de recibo de 101 significa, ok, recibí tus paquetes hasta el 100, cualquiera que hayas mandado, hasta el 100 tengo tus paquetes. El 101 significa espero el 101, ¿sale? Esto quiere decir que los acuses de recibo son anticipativos. Entonces, el destinatario del primer SYN contesta con una acuse de recibo y otro SYN, y el que inició la conversación va a contestar con una secuencia, una acuse de recibo 301, que es decir, tengo hasta tu paquete 300 y espero el 301, y manda el número de secuencia 101, que es el que espera este amigo de aquí. En ese momento se puede decir que ya estamos listos para iniciar cualquier otra conversación. Ya nos saludamos, ya hicimos el saludo de 3 vías y ya podemos enviarnos y recibirnos cualquier otra información. Ya puedes empezar a enviarme la página web o el archivo que estoy tratando de bajar, ¿ok? Entonces, este saludo pues lo podríamos resumir en, oye, quiero hablar contigo, y el otro diciendo, pues ya lo sé, y el otro, ya lo sé que tú lo sabes, ¿no? En ese momento, pum, puede arrancar ya cualquier otra conversación. El problema es que este mecanismo para saludarse, pues es susceptible de que alguien más llegue y te haga un ataque, ¿no? Entonces, hay varias formas. Hay uno de ponerse en medio, hay uno de mandar por ejemplo, este paquete de aquí, este último, puedo mandarlo yo haciéndome pasar por el que inició la conversación y establecer ya el link con el destinatario, y él está creyendo que está hablando con otro y pues en realidad está hablando conmigo, ¿no? Pero la forma más usual para hacer un ataque aquí es mandar múltiples SYN, una multitud de solicitudes de comunicación a razón de millones por segundo y no contestarlos el acuse de recibo que te manda el server, sino simplemente dejar ahí la comunicación en un abrazo mortal que dejamos al server esperando mi acuse de recibo, el tercer paquete, lo dejamos ahí al server esperando ese paquete, y ¿qué es lo que sucede? Que se genera un ataque de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque a este amigo se le van a acabar los hilos de ejecución, él va a mandar todos los SYNs que puede mandar, y cuando alguien más le pida un SYN, perdón, los acuses de recibo que puede mandar, cuando alguien más le pida un hilo legítimo, este server ya no va a tener hilos porque ya te los acabaste, ¿sale? Entonces, en eso consiste el ataque de denegación de servicio, y simplemente dejamos al server como novia de pueblo, ¿no? Esperando ahí en la iglesia, ¿sale? Esa es una de las vulnerabilidades. También otra vulnerabilidad es que nos hagamos pasar por A y mandemos un fin.
El fin es para terminar una conversación. Imagínate que estás tú bajando una página web o un archivo muy grande, estás bajando una distribución de sistema operativo, ¿no? Estás bajando un sistema operativo de Linux completito, archivos que son de 2 o 3 gigas. Y entonces lo estás bajando y alguien llega y está viendo que estás bajando eso y chin manda en tu nombre una señal de fin. Lo que va a pasar ahí es que el equipo que te está mandando el archivo muy grande o algo, pues va a finalizar la conversación. ¿Por qué? Pues porque tú le estás diciendo, ya acabé, muchas gracias. Esto es hecho mediante un spoofing. Yo me hago pasar por A y mando un fin a quien sea que me esté mandando la información. Pero el protocolo funciona así. Mando el fin, B me manda una acuse de recibo diciendo que ya estoy enterado que quieres terminar la conversación. Yo también te mando un fin para que estemos de acuerdo y tú me mandas una acuse de recibo indicándome que ya recibiste mi paquete de fin. ¿Ok? Así es como funciona. Pero entonces, un actor de amenazas, que por cierto, este término lo dejé ahí, he estado cambiando en todos los slides. He estado quitando actor de amenazas y he estado poniendo atacante. Por cuestión de traducción simplemente. Entonces dice, un atacante podría realizar un ataque restableciendo el TCP y enviando un paquete falsificado que contenga ya sea reset o fin. Un reset sería reinicia la conversación y un fin es termina la conversación. Podría mandar cualquiera un reset o un fin para evitar que tú sigas con la comunicación con ese B. Ahora, si vemos el encabezado de UDP, vemos que el encabezado de UDP es realmente mucho más sencillo. No hay code bits ahí, no hay forma, como en UDP no hay sesiones, no se establecen sesiones. A los paquetes se les da la bendición y se mandan a ver si llegan, ojalá que lleguen. Entonces no hay nada como números de secuencia, no hay ventana deslizante, no hay sesiones, no hay code bits, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo atacar a un equipo que está brindando servicios de UDP? Tenemos puerto origen, tenemos puerto destino, tenemos la longitud y el checksum. Podríamos mandar paquetes deformes y a lo mejor decir en el encabezado que la longitud es de 1500 bytes, cuando en realidad mandas un paquete de 1000, y entonces el equipo que recibe se queda esperando los demás, ¿no? Tal vez por ahí podría ser. Pero realmente no, porque cuando se recibe un paquete de UDP, pues no se espera hacer gran comprobación acerca de que si llegó o no llegó, ¿no? UDP es ampliamente utilizado por servicios como Domain Name Service, servicio de nombres, Trivial FTP, NFS, que es para transferencia de archivos entre dispositivos móviles, Simple Network Management Protocol o administración de redes. Se hace por UDP la administración de redes. Y también transmisiones de voz sobre IP, streaming y otras cosas se utilizan usando el protocolo UDP porque es un protocolo más ligero. Nos permite tener una mayor velocidad por ser más ligero. Entonces, no tenemos aquí esas vulnerabilidades de los code bits, pero sí tenemos la posibilidad de mandar una inundación de paquetes UDP. Te mando tantos que seas incapaz de procesar y que llegue el punto en el que simplemente te tiro por inundación de UDP. Fíjense, en TCP, como se genera una sesión y el que recibe la información pone el semáforo, te pone verde, te pone rojo, te pone verde, te pone rojo. ¿Por qué? Para no sobrecargarse, ¿no? En UDP no hay semáforo. Entonces, si yo te mando 14 millones de paquetes en un segundo, pues te van a llegar. No va a haber forma de que los detengas, ¿no? Entonces, puede ser que te sobrecargues. Para eso, pues existen algunas herramientas como UDP Unicorn, Low Orbit o Ion Cannon, que son herramientas que me permiten hacer eso, el ataque como tal, ¿sale? Estas herramientas lo que hacen es mandar una avalancha de paquetes. A menudo esto lo hacen desde un host falsificado, o sea, haciendo un spoofing, haciéndome pasar por otra computadora. ¿Por qué? Porque las primeras, si existen respuestas, si me llegan a mí puede ser que me tiren a mí, entonces mejor lo hago haciéndome pasar por alguien más, para que en todo caso a ese alguien más le lleguen las pocas o muchas respuestas que pudiera generarse a partir de este tráfico, ¿no?
Después lo que hace en estas herramientas es buscar, ya que determinó que hay ciertos destinos, va a barrer todos los puertos en ese destino y esto hará que a final de cuentas la red se haga inaccesible. No solamente ese dispositivo, sino incluso la red se va a inundar de tráfico y vamos a tener problemas de disponibilidad. ¿Sale? Es muy similar esto a un ataque de DOS, o mejor dicho, bastante similar, ¿no? Muy similar. Ok. Bueno, eso es en cuanto a TCP y UDP. Pero también en los servicios IP tenemos bastantes vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, el primero tenemos el de ARP gratuito. Sabemos que ARP o Address Resolution Protocol funciona de una manera muy específica en cuanto a que yo quiero hablar, tengo la dirección IP de una computadora, por ejemplo, de mi default gateway, o de un server que está en mi mismo segmento. Entonces, yo mando un broadcast, le llega a todo mundo en esta red, y en ese broadcast yo lanzo la pregunta, hey, tengo la dirección IP 10.10.10.12. ¿A quién pertenece la 10.10.10.12? Y entonces todos los equipos que están en esa red reciben ese paquete, pero solamente el que tiene la 10.10.10.12 va a contestar. Y él me va a contestar dándome su dirección MAC. ¿Ok? Esa respuesta puede ser que de pronto la mandes sin que nadie te la pida. Y eso se llama ARP gratuito, ARP gratuito. Un ARP gratuito lo puede mandar cualquier computadora. Basta con que le pidas que lo haga. Mediante igual aplicaciones, programitas. Incluso un programita que tiene 5 líneas de código es suficiente para echar a andar un ARP gratuito. El ARP gratuito sería, hey, tengo esta MAC address, soy tal dirección IP y tengo esta MAC address. Y eso se lo mando a todos. Algunos dirán, pues, ¿quién te lo preguntó, no? Pero algunos dirán, ¿qué tal si yo me hago pasar por el router? El router tiene 192.168.1.1. Y yo de pronto mando un ARP gratuito y digo, hey, soy 192.168.1.1 y tengo la MAC address esta. Y le pongo mi MAC address. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ahí estoy iniciando un ataque del hombre en medio. Me voy a hacer pasar por el default gateway y todo el mundo me va a mandar sus paquetes que van a la calle. Ya si los mando o no los mando a la calle, eso ya es otra cosa. Pero de que me están llegando todos los paquetes a mí, me están llegando todos los paquetes a mí. Entonces, pues ARP es susceptible de eso. Y no solamente de eso, es susceptible de varios otros ataques. Entonces, lo que van a hacer todos los demás hosts en la red es actualizar su caché de ARP y van a decir, ah, caray, el default gateway, el router, tenía antes esta MAC address, ahora tiene esta, pues la actualiza en su caché y ahora cada vez que mande algo para el default gateway o a la calle, lo va a mandar a esa MAC address. Esto se conoce como ARP poisoning o envenenamiento de ARP. ¿Por quién me puedo hacer pasar? Pues me puedo hacer pasar por un server, me puedo hacer pasar por un router, me puedo hacer pasar por una impresora, si lo que quiero es simplemente chismosear acerca de qué es lo que están mandando a imprimir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es otra de las vulnerabilidades que están en los servicios de IP. DHCP también es uno de los más buscados, es uno de los más codiciados para atacar. Si yo ataco a un servidor de DHCP, entonces yo le puedo decir a cualquier cliente que el default gateway es otro equipo que no es ese, ¿no? O que el DNS server, imagínense, acuérdense que cuando hacemos DHCP, en un servidor de DHCP, tú le das de alta todos los parámetros que quieres que el cliente adquiera. ¿Cuál es la dirección IP? ¿Cuál es la máscara? ¿Cuál es el default gateway? Incluso quién es el servidor de nombres. ¿Sí? Si tú quieres que un cliente tenga un servidor de nombres falso, pues qué mejor que atacar al DHCP, que es el que le dice quién es el servidor de nombres, ¿no? Vaya, pues sería lo más sencillo. Y el protocolo de DHCP también es muy susceptible de ataques. ¿Por qué? Porque es también un protocolo muy sencillo. Fíjense, cuando una computadora entra a una red y no tiene una dirección IP, lo primero que tiene que hacer es mandar un broadcast. No tengo dirección IP. Hey, ¿hay alguien aquí que esté configurado como servidor de DHCP? Hay un servidor de DHCP en esta red y esto lo hace en modo de broadcast. Entonces, el servidor de DHCP contesta con un paquete que se llama DHCP offer y lo hace en modo de unicast. Le dice, sí, aquí está, yo soy el servidor de DHCP, te entrego esta dirección IP, esta máscara
ya te estoy informando quién es tu default gateway, quién es tu servidor de nombres, ¿sale? Y entonces el cliente contesta con un paquete llamado DHCP request, que más que request es un gracias, es un yo acepto estos parámetros que me diste, muchas gracias, y el server contesta con un acknowledgement en modo de unicast diciendo, bueno, pues acuso de recibo que ya tienes o recibiste la dirección IP que te presté. Esto funciona bajo el concepto de lease o préstamo o renta, ¿no? Te presto por 3 días, por ejemplo, aquí dice, te voy a prestar 3 días esta dirección IP. Eso es configurable, puede ser por unas horas incluso, ¿no? Pues así como pueden ustedes ver, este protocolo es muy inocente también. Imagínense ustedes que yo recibo un DHCP Discover, un broadcast, yo estoy aquí, yo soy el atacante, y le contesto. ¿Qué tengo que hacer para configurar este amigo de aquí como un servidor de DHCP? Instalar una aplicacioncita. El protocolo de DHCP se puede programar en una página de código. El protocolo es muy sencillo. Un servidor de DHCP lo encuentras en Google, buscas servidor de DHCP y te vas a encontrar miles de programas que los corres en tu compu y la conviertes en un servidor de DHCP. Entonces, imagínate, pues ahí tú le puedes poner lo que quieras de información. Por eso han surgido herramientas en los switches en donde dices, tú le dices al switch, el servidor de DHCP va a estar en el puerto 12. Cualquier otro DHCP offer que te llegue por cualquier otro puerto, bloquéalo. Entonces pones el control en el switch porque el protocolo como tal, pobrecito, no tiene cómo protegerse. Entonces, los ataques de DHCP son susceptibles de ¿qué? Pues de que tú le pongas un falso default gateway, un falso servidor de DNS, o que simplemente no quieres que se conecten más clientes, les pones unas direcciones IP mal, máscaras mal hechas, o lo que sea, y listo, y con eso deniegas el servicio para una red en particular. Ok, ¿cuáles son las mejores prácticas en seguridad de redes? Bueno, lo primero que tenemos que decir es esto que ya hemos estado mencionando durante todo el capítulo. ¿Qué es lo que buscamos proteger en una organización? Pues buscamos proteger estas 3 cosas. La confidencialidad de los datos, que la información sea vista solamente por quien tiene que por quien tiene que verla. La integridad, que no entren ni me modifiquen mi información, ni cuando se está transfiriendo, ni cuando está guardada, que la información esté íntegra. Y la disponibilidad, que es que el servicio esté ahí cada vez que yo lo necesite. Que si quiero imprimir, pueda usar la impresora. Que si quiero transferir un archivo, pueda hacerlo y que el archivo esté ahí. Esto lo hemos estado mencionando muchas veces, pero ya más formalmente decimos que esto se conoce como la tríada de la seguridad de la información. Esto viene prácticamente en cualquier libro, es de los conceptos más básicos que existe y se conoce como CIA. Confidentiality, integrity y availability o disponibilidad. ¿Cómo vamos a garantizar esto? Bueno, pues son diferentes herramientas, unas son para una cosa, otras son para otra. Por ejemplo, para confidencialidad, lo primero que se me ocurre es la criptografía, el esconder la información. Para la integridad, pues firmas digitales, funciones hash. Para la disponibilidad, pues herramientas de monitoreo de ataques de denegación de servicio, por ejemplo. Ahora, se habla lo más moderno en cuanto a seguridad informática se refiere, es el enfoque de defensa en profundidad o defense in depth. Esto también se le conoce como seguridad por capas o onion o cebolla, seguridad basado en los principios de cebolla, en donde lo que se hace es fijar perímetros y perímetros y perímetros de seguridad, ¿no? Y entonces si el atacante puede lograr filtrar una capa, entonces se va a encontrar con otra. Y si logra atravesar esa, se va a encontrar con otra capa. Para esto, pues uno de las sentencias más utilizadas en el área de informática, de seguridad informática, es que no puedes asegurar ningún sistema de información utilizando un solo producto. O sea, tú no puedes decir, mi red está segura porque acabo de comprar el McAfee. O mi red está segura porque acabo de implementar un firewall. No. Ningún sistema de seguridad puede estar seguro utilizando un solo producto, por más integral que sea el producto. Por más que te digan, mira, este software que yo te ofrezco tiene antivirus y también tiene detección de malware y también tiene detección de spyware y no.
O sea, realmente ninguna solución de seguridad puede basarse en un solo producto. Por muy suite que sea, por muy integral que sea, tiene que estar basado en varios frentes, en varias. Es como, no sé, me imagino yo en una guerra, ¿no? En una técnica de guerra, en donde tienes tu cuartel y luego tienes una capa de individuos con metralletas y luego tienes otra con cañones y otra con caballos. Es prácticamente una batalla la que estás librando con los atacantes, ¿no? Son varias capas las que tienes que tener. Tienes que tener varios productos, pero no todos en el centro, no todos en la orilla. Tienes que tener una combinación de cada uno de los niveles. Por ejemplo, se pueden implementar varios dispositivos de seguridad. Ninguno de estos va a ser una solución por sí mismo, pero puedes poner VPNs para la comunicación con tus oficinas externas, puedes poner firewalls, que pues no son otra cosa más que filtrado de paquetes, puedes poner Intrusion Prevention Systems o sistemas de prevención de intrusos, incluso IDS, detección de intrusos y prevención de intrusos son dos cosas diferentes. Tenemos aplicaciones basadas en el tipo de contenido, tenemos servidores de autenticación, pues diferentes dispositivos. Todos estos dispositivos que están en esta pequeña lista son dispositivos específicamente creados para la seguridad en las redes. Ahora, no me sirve de nada tener tanta seguridad si mis routers y mis switches tienen login Cisco password class, ¿no? Pues no, así estuvimos acostumbrados durante los cursos de NetAcad a que le ponemos Cisco y class a los routers y a los switches. Hay personas que salen de la escuela, se van al trabajo, nos contratan como personas que van a estar administrando una red y llegan y le ponen al router Cisco y class, ¿no? No, todos los dispositivos de red tienen que estar hardened, reforzados, con configuraciones, con passwords duros, con passwords difíciles de adivinar, aún con ataques de fuerza bruta, tienen que tener todos los servicios que no se van a usar se tienen que apagar, tienen que estar todos los equipos reforzados, ¿sale? No solamente los de red, sino también los de los clientes y también los servers y las impresoras, todo tiene que estar protegido. ¿Sale? Y también se tienen que proteger los datos mientras viajan a través de los enlaces. ¿Cómo se logra esto? Pues con el cifrado o la encripción. ¿Sale? Entonces, esto es un approach o un enfoque en el cual se tiene una seguridad en profundidad. Firewalls, pues no es otra cosa más que un router al cual se le pusieron listas de control de acceso. Eso es un firewall. Hay cajas dedicadas, ¿no? El firewall se puede poner como un equipo dedicado o se puede usar el mismo router que tenemos como default gateway y ahí ponerle un firewall. Incluso los routers que tenemos en casa son susceptibles para ponerles firewall ahí. Puedes filtrar contenidos, puedes filtrar contenidos no tanto, pero sí puedes filtrar aplicaciones, puedes filtrar sitios, puedes filtrar direcciones IP, tanto en origen como en destino. Y lo que haces es crear, simplemente definir tus políticas en papel, tal vez, y luego bajarlas a listas de control de acceso. Las listas de control de acceso son filtros, ¿ok? Entonces, defines tus políticas, las construyes, las creas en sentencias y entonces el tráfico se va a checar contra esas sentencias y ciertos tráficos se van a permitir y ciertos tráficos se van a denegar, ¿no? Pues como les decía, hay cajas que son específicas para esto o simplemente lo pones en tu propio router todos estos filtros. IPS, IDS. Las tecnologías de IPS y IDS son similares en el sentido de que lo que hacen es detectar intrusos. Solamente que los de detección de intrusos solamente digamos que te avisan y te alarman, pero los de prevención de intrusos también puede hacer que tomen alguna acción adicional, como por ejemplo cerrar puertos, hacer configuraciones automáticas en routers, en switches, como por ejemplo tirar un puerto o bloquear un enlace o cosas así. Estos se implementan en modo de sensores. Los IPS pueden tener varias formas. Por ejemplo, puede ser un IPS o un IDS, puede ser un router configurado con el software de detección de intrusos o de prevención de intrusos.
puede ser un dispositivo, una computadora puede ser que esté olfateando y analizando el comportamiento de la red en todo momento y la misma computadora hacer acciones o mandar alarmas o cualquier cosa. Puede ser un módulo ASA, que es un dispositivo, un aparatito que tiene funciones múltiples, que es un aparato de red y que tú lo puedes configurar como firewall o lo puedes configurar como IDS o como IPS, ¿no? Lo que hacen estos dispositivos es detectar patrones en el tráfico de la red, comportamientos extraños, firmas digitales, si ven pasar un paquete, un software, por ejemplo, le revisan su huella digital y en base a esa huella digital se va y se compara la huella digital contra malware conocido. Y si se detecta que resulta ser un malware, ese software puede ser tirado, puede ser desechado o puede ser borrado. Si se capturó en el momento en el que va viajando a través de un dispositivo, pues simplemente se tiran los paquetes, ¿no? Este comportamiento de IDS y de IPS puede ser basado en un solo paquete, lo cual es más tardado, es más trabajo, más ciclos de procesador, o puede ser compuesto en ráfagas de paquetes, en donde analizas un paquete y si ves que no tuvo malware ese paquete, entonces toda la ráfaga con la que venía se asume que es inocente, ¿no? Entonces, todo esto es toda una tecnología, es algo que se requiere tener también en cualquier red que se digne de ser una red protegida. Y aquí tenemos un poquito acerca de cómo funciona. Aquí, por ejemplo, hay un atacante que manda una especie de malware. Aquí tenemos un sensor de IPS. Si es IDS, tal vez solamente mande la alarma, pero si es IPS, entonces tire el paquete. En este ataque de ejemplo, el destinatario era la consola de administración de la red. Y obviamente se genera un log, porque esos logs a veces es muy interesante analizarlos. ¿Qué pasa si tengo desde una dirección de Turquía ataques repetidos? Tiene mes y medio el cuate tratándome de atacar de diferentes formas. Hacer algo, ¿no? Al respecto. ¿Sale? Por eso es importante estar revisando todo el tiempo la información de los logs. Ok, ahora también existen dispositivos de seguridad por contenidos, esto es muy interesante también. Son dispositivos que ha desarrollado Cisco y que tienen un propósito específico. Tenemos el primero que es el ESA. El ESA es Email Security Appliance. Este funciona sobre los protocolos de correo electrónico, sobre SMTP, sobre POP3, sobre IMAP, y lo que hace es monitorear todo el tráfico de correo, ¿no? Pero lo interesante de estos dispositivos, que por cierto está también el de WSA o el de Web Security Appliance, que es lo mismo, solamente que para tráfico de web. Lo interesante de estos dispositivos es que lo que hacen es que constantemente se están comunicando, se están actualizando con inteligencia en seguridad. ¿Cuál es esa inteligencia? Pues principalmente esta, ¿no? Cisco Talos es un dispositivo, es una red, podríamos decirlo red mejor, que a nivel mundial está monitoreando todo el tráfico. Es una cosa de verdad impresionante. Cisco Talos ya lo vi una vez funcionando. Es el repositorio de inteligencia en informática más grande del mundo. Cisco Talos alimenta a dispositivos como IPS, como IDS, como ESAs, como WSA, como incluso el FBI, la CIA, todo el mundo se alimenta de Cisco Talos. Cisco Talos va coleccionando firmas digitales de todo el malware conocido. Incluso clasifica malware en función de su comportamiento. Utiliza inteligencia artificial, utiliza un montón de cosas muy interesantes. Cuando tú compras un dispositivo como un ESA o un WSA, realmente lo que estás comprando es tu derecho a conectarte a Talos para bajar todo el malware conocido y que tu dispositivo esté todo el tiempo comparando contra ese malware, con una lista actualizada al momento. Y que si en un momento dado tu servidor web recibe algo que el ESA lo detecta como algo no conocido, este dispositivo puede mandar a Talos ese paquete de sospecha malware para que Talos lo analice. Inmediatamente Talos te puede decir, no, no hay peligro, o sí, sí hay peligro, ¿no? Es muy interesante. Talos también está todo el tiempo alimentando listas negras de URL, filtrados de URL, escaneo de malware, categorización de URLs,
filtrado de aplicaciones web, etcétera. Estos dispositivos, bueno, pues obviamente son caros y pues son fáciles de implementar, pero son muy complejos en su funcionamiento. Ok, finalmente criptografía. Bueno, no creo que viene también por ahí otra cosa. Ok, ¿qué es la criptografía? La criptografía, pues, consiste en esconder información. ¿Cómo? Bueno, pues puede ser por diferentes formas. Puede ser por sustitución o puede ser por transposición. Imagínense algo así. Fíjense. Imagínense que yo quiero la palabra ángel, la quiero encriptar. ¿Sí? Entonces yo puedo encriptarla haciendo esto, o puedo encriptar, esto sería una forma de encriptar, o puedo encriptarla haciendo esto. ¿Sí? Esto sería transposición y esto sería sustitución. Estoy sustituyendo los caracteres. Bueno, pues el cifrado o la encripción viene de las épocas de antes de Cristo. Incluso hay una forma de encriptar ya conocida como César, que lo que hace es correr el alfabeto, por ejemplo, algo así. A, B, C, D, E, F, y luego pongo aquí A, B, C, D, F. ¿Ok? De manera que si yo quiero escribir una F, entonces pongo una C. Si quiero escribir una E, pongo una B. Ajá. Eso sería una sustitución de caracteres, ¿no? Pero en base a un alfabeto que está recorrido. Y así como ese, bueno, pues empezaron a evolucionar mucho los sistemas de cifrado, de encripción. Hay unos ejemplos muy curiosos de la antigüedad, ¿no? Pero ya a fechas más recientes, digamos en este siglo XIX y siglo XX, la criptografía jugó un papel súper importante. Incluso guerras completas, batallas completas, se lograron perder o se lograron ganar gracias a la criptografía o al descifrado de la criptografía. Aquí también es toda una carrera, ¿eh? El que encripta y el que descifra son todo el tiempo una carrera, ¿no? Hay libros y videos muy interesantes acerca de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes saben, pero México estuvo a punto de entrar creo que a la Segunda Guerra Mundial, y no entró gracias a que alguien descifró un telegrama que venía cifrado y que debido a ese descifrado de ese telegrama, México dijo, no, pues mejor no le entro. Es bastante interesante todo esto, ¿no? Mediante el cifrado se intenta asegurar esto, fíjense, integridad de los datos, que los datos no sean modificados, autenticación de origen, confidencialidad, este es el más obvio, ¿no? Quiero que la información sea secreta. Pero fíjense en esto, la información la puedo además asegurarme de que esté íntegra, la encripto y la mando, y puedo asegurarme de que nadie la modificó mediante mecanismos de cifrado, ¿sí? Pero también, como yo soy el único que tiene la llave para cifrar esa información, entonces puedo autenticar el mensaje. O sea, imagínate, si yo sé un secreto que sabe mi esposa, y mi esposa, usando ese secreto, me guarda información y me la manda, cuando yo la recibo, como yo estoy seguro que nadie más tiene esa forma de encriptar la información, pues yo sé que esa información viene de ella. Eso es prueba de origen, autenticación de origen. Pero también viene pegado a eso la no repudiación. Ella no puede venir a decirme, oye, yo no te la mandé la información. ¿Cómo no? Si tú eres la única que tiene la llave secreta, ¿no? La no repudiación no es lo que se conoce como algo que no puedes negar que vino de tu computadora. Si en tu computadora está grabada una llave secreta, no puedes venir a decirme, oye, yo no hice esa compra, ¿no? Esa compra en línea. El banco te va a decir, no, pues salió de tu computadora. Si tú no cuidaste la computadora y alguien más en tu casa hizo la compra, pues es cosa tuya, ¿no? Eso es no repudiación. La integridad de los datos típicamente se garantiza mediante funciones de hash. Las funciones de hash tienen la característica principal de que son funciones en un solo sentido y que si tú conoces el resultado que se generó de esa función de hash, es muy difícil calcular la información que generó ese resultado de aplicar la función de hash, ¿no? Tú a un mensaje le aplicas una información de
perdón, un algoritmo, lo voy a poner como A mejor, un algoritmo, te va a salir un hash. Es imposible que a partir de esta información tú obtengas el mensaje original. Por eso se dice que son funciones en un solo sentido. Y esta función de un solo sentido también tiene la característica de que es libre de colisiones. No puede ser posible que un mensaje 2, al aplicarle el algoritmo, te vaya a dar la misma hash. Esto es imposible. Entonces, eso significa que es libre de colisiones. Estas funciones de hash se utilizan principalmente para garantizar que la información no ha sido cambiada. Porque si tú a un mensaje le sacas un hash y te da como resultado algo, si a esa información le pones una coma o un espacio, un carácter en blanco más, lo que te da como resultado al aplicar la función de hash es algo completamente diferente. Ni siquiera se parecen los caracteres que están en ese resultado. No hay modo, en este ejemplo, de que tú digas, yo te pagué 100 pesos, si a esto le saco la función de hash y te la pego, ahí, no es posible que tú digas, no, pues en realidad no fueron 100 pesos, fueron 1000, porque a la hora de hacerle el hash va a ser completamente diferente. Fíjate, aquí nada más se agregó un 0 y si ustedes se fijan, el hash ya es completamente diferente. Entonces, obviamente esto pues se utiliza para huellas digitales, ¿no? Huellas digitales de archivos. Por ejemplo, lo que conocemos como, o mejor dicho, lo que hemos visto como huellas digitales de nuestros pagos de tenencia, nuestros pagos en línea del agua, etcétera, llevan esto justamente. Porque el pago se les saca el hash y entonces lo que tenemos es la cadena de caracteres que garantizan que la información no ha sido cambiada. Y entonces tú puedes agarrar un documento de esos, una tenencia de esas, y sacarle la función de hash, cualquiera de estas, y entonces lo que te va a dar como resultado ahí es justamente la cadena que viene hasta abajo. Hay diferentes tipos, ya algunos no se utilizan mucho, aquí se me movió un poco el texto, pero bueno, MD5 fue digamos el primero, Message Digest Key. Este MD5 ya donde se puede evitar utilizarlo, se evita. Porque se han detectado algunas de las preceptos que uno dice, no, pues esto es libre de colisiones o es imposible que pase esto, pues se ha detectado que sí sucede, ¿no? Lo que te produce un MD5 es una cadena de 128 bits. Y si tú cambias, repito, un espacio en la información, ya la cadena de 128 bits que te produce ya es totalmente diferente. No se parece absolutamente en nada. Función unidireccional que te da un mensaje de 128 bits de longitud fija, siempre a cualquier mensaje te va a sacar 128 bits. Y se dice que es heredado, que es legacy, ¿no? En inglés le llaman. Y solamente debe usarse cuando no hay mejores alternativas. El SHA o Hashing Algorithm, el 1 es muy similar, solamente que lo que te crea son cadenas de 160 bits. Se entiende que en su momento fue mejor y más seguro que MD5, sin colisiones, pero también al generar cadenas de 160 bits, pues también es más lento, ¿no? Tiene defectos conocidos o fallas conocidas y es un algoritmo también heredado. Lo que se utiliza hoy en día mejor es el SHA-2, y el SHA-2 tiene la principal característica de que puede ser de longitud variable. Tú decides, quiero que sea mi cadena resultante sea de 224 bits, o que sea de 246, o que sea de 384, etcétera. Son algoritmos de próxima generación y se deben utilizar donde ya sea soportado en las computadoras y en los sistemas operativos donde ya sea soportado, se debe de utilizar mejor este algoritmo, los algoritmos SHA-2. Obviamente, mientras más largo sea el resultado que nosotros queremos obtener, es más lento. Y sobre todo en nuestros días en donde usamos muchos dispositivos móviles, entonces imagínense poner a un iPhone 6 a sacar un SHA de 512. Pues, pobre iPhone, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Los algoritmos de SHA son vulnerables al ataque de man in the middle. Se utiliza principalmente como huella digital y como autenticación de origen, fíjate. Pones los datos, pones una llave secreta, un password, por así decirlo, le sacas la función de hash y lo que te va a dar es una huella digital, ¿sí?
mandas esta huella digital junto con la información, ajá, y entonces el destinatario que también conoce esta llave, agarra la información, le aplica la llave, el mismo algoritmo, y entonces le tiene que dar como resultado esto igualito. Ajá. ¿Qué verificamos con eso? Pues la integridad. Verificamos que nadie cambió esto en el camino. Aquí nos vamos a enfrentar a un par de detalles, ¿no? A un par de problemitas. Número uno, ¿cómo te doy mi llave secreta? Hay que transportar la llave, ¿no? Esto del transporte de llaves o la compartición de llaves, híjole, por esa razón se perdió una batalla submarina en una de las guerras. ¿Por qué? Porque la llave secreta se transportaba antes en sobres. Y si ese sobre era violentado, era abierto por alguien, el mismo mensajero puede vender la llave a alguien más. Entonces ya la llave secreta no está tan secreta. ¿Okay? Hoy en día las llaves se intercambian con mecanismos más sofisticados, pero antes eran físicos, eran mandar un floppy disk, por ejemplo, la llave para la llave. Ese es uno de los problemas, la distribución de las llaves, para que cuando tú recibas el paquete uses la misma llave, ¿no? Y la otra, el otro problema que aquí se puede ver claramente es el siguiente. Imagínate que aquí yo le pongo 10, ¿no? Que cambio esta información. Y utilizando la llave secreta, yo obtengo un número diferente que este. Imagínate que Alice, manda un mensaje con su hash. ¿Ok? Se lo manda a B. Pero yo lo capto, y ese mensaje lo modifico y le pongo el hash modificado, ¿no? Y entonces se lo mando a B. ¿Cómo va a saber B que este mensaje es el original si este hash cuando él lo calcule le va a dar H2? ¿Cómo sabe, en otras palabras, que H2 es el hash original o debería de ser este? Si yo ya le quité el hash original y le puse uno nuevo, ¿no? Entonces, o sea, la función como tal está muy padre, te genera datos sin colisiones, datos únicos, etcétera, pero los mecanismos de distribución son un problema, ¿no? Ok. Bien, para la parte de la confidencialidad, esto que acabamos de ver es para integridad, ¿no? Integridad de la información. Ahora, para la parte de la confidencialidad, lo que se busca es hacer un encriptado. El encriptado puede ser de varias formas. Ya dijimos por ahí que está el de transposición y el de sustitución. Hoy en día se utiliza principalmente sustitución combinado con transposición. Pero para encriptar la información podemos hacer encriptado simétrico o encriptado asimétrico. En pocas palabras, porque ya se nos está yendo el tiempo, el encriptado simétrico es utilizar la misma llave en el origen y en el destino, y el encriptado asimétrico consiste en usar diferentes llaves. Usar una llave privada para encriptar y una llave pública para desencriptar, llaves diferentes, o una llave pública para encriptar y una llave privada para desencriptar. Esto nos lleva a un concepto que es PKI, Public Key Infrastructure. PKI es simplemente, tú quieres encriptar algo, puedo publicar en un servidor público mi llavero, aquí tengo todas mis llaves, y entonces yo quiero encriptar un mensaje, vengo por la llave pública tuya, y entonces encripto con esa llave pública, te mando el mensaje. Para que tú puedas ver esa información tienes que tener la llave privada. Acá tú vas a poder ver el mensaje si tienes la llave privada, que corresponde a esa llave pública. La llave pública y la llave privada son correspondientes entre sí. Solamente existe una llave pública correspondiente a una llave privada. ¿Sale? Entonces, si yo agarro la llave pública, encripto el mensaje con esa llave pública y te la mando, solamente la llave privada puede abrir ese mensaje y tú tienes la llave privada. Por cierto, tu llave privada tú la tienes bien resguardada en un directorio muy escondido en tu computadora y nadie más la tiene.
Entonces esto es un mensaje secreto. ¿Por qué? Nadie más puede verlo, porque para verlo necesitaría tener tu llave privada. El problema aquí es que cualquiera puede venir y agarrar la llave pública tuya, encriptar un mensaje y decir que soy yo. Si yo soy A, cualquiera puede decir, oye, yo soy A y ahí te va ese mensaje. Lo encripté con tu llave pública, así que necesitas tu llave privada para abrirlo. Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque no hay prueba de origen del paquete. No hay forma de que se garantice que A escribió el mensaje. ¿Cómo podría hacerse para que se garantizara eso? Pues al revés, ¿no? Lo que voy a hacer es A encripta el mensaje con la llave privada de A, le manda el mensaje a B y B, ¿qué necesitaría para desencriptar el mensaje? Pues la llave pública de A. Entonces él viene al llavero, agarra la llave pública, la baja y entonces con esa llave pública desencripta el mensaje que fue encriptado con llave privada de A. Y entonces ahí se garantiza que A escribió el mensaje, porque solo A tiene esa llave. El problema es que ese mensaje no es tan secreto, porque la llave pública de A la puede bajar cualquiera. Y si ese mensaje es interceptado aquí, entonces cualquiera puede abrirlo y el mensaje no es secreto. Sí tiene prueba de origen, sí B está seguro que viene de A, pero el mensaje puede haber sido visto por otra persona. Entonces lo que se hace, o la forma de resolver esto, es que A encripta el mensaje con la clave privada de A y el resultado lo encripté con la llave pública de B. Doble encripción. De esa forma se garantiza prueba de origen, sí viene de A y solamente B lo va a poder abrir. Vamos a hablar un poquito más acerca del cifrado simétrico. Utilizo una llave para encriptar el mensaje, envío el mensaje ya encriptado y utilizo la misma llave para desencriptar y entonces obtener la información en texto claro. ¿Sale? Eso es el cifrado simétrico. El cifrado simétrico puede hacerse por bloques o puede hacerse por bloques de información o por cada carácter. Todos estos son simétricos, algoritmos simétricos. Alguna vez lo habrán escuchado, por ejemplo, cuando escogen el cifrado que van a usar en su Wi-Fi en su casa. Normalmente escogemos este, ¿no? Pero también existe este. Seal, RC, Reverse Cipher, DES. Hace algunas décadas, el gobierno de Estados Unidos llamó a un concurso a sus matemáticos más brillantes de Estados Unidos. Y entonces les dijo, vamos a crear un algoritmo de encripción de cifrado simétrico y para esto vamos a lanzar un concurso. Y el que gane, pues ya después va a traer un Ferrari, ¿no? No sé qué premio les habrá ofrecido, pero eran puros profesores de matemáticas de la Unión Americana. Y la idea era crear un algoritmo de cifrado que fuese el oficial del gobierno y que fuese un estándar propietario que nadie más tuviera en el mundo y que fuera, digamos, pues por cuestiones de guerra, de la Guerra Fría y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el que ganó fue DES. Compitieron muchos matemáticos y el que ganó fue DES. DES, o Data Encryption Algorithm, no System, fue un algoritmo que pues resultó, porque había unos que eran más seguros, ¿no? Había unos que eran muy seguros, muy robustos y muy confiables, pero que tardaban años en cifrar. Eran muy costosos computacionalmente. Entonces, se decidió por algo que fuera un balance, ¿no? Algo que fuera no tan costoso computacionalmente para poder cifrar información al vuelo mientras se transmitía. Ajá. Y entonces decidieron DES, ¿no? Y lo que tiene es que funciona en modo de bloque, cifra los datos en bloques de 64 bits o también puede hacerlo de una cifra o un byte a la vez, pero principalmente su funcionamiento es en bloque. Pues, ¿qué creen? Que ganó el concurso, ya se declaró como oficialmente el algoritmo
más, o el algoritmo utilizado por el gobierno, y de repente que llega un matemático que dice, aquí está, ya lo rompí. Muy pronto, después de que se había adoptado como el algoritmo de encripción oficial, había sido roto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? El gobierno tomó la decisión de decir, bueno, ¿qué pasa si a lo que me resulte de aplicar el algoritmo TESS le paso el mismo algoritmo 2 veces más, que sea triple DES, ¿no? Entonces, así se quedaron con triple DES. Triple DES es o fue el algoritmo de encripción oficial del gobierno de Estados Unidos, del Pentágono, de la CIA, del FBI y de todo, para todas las comunicaciones oficiales en Estados Unidos, por décadas. Ajá. Y de hecho, estaba prohibido que Triple DES fuera utilizado por otros países, era prohibido que fuera utilizado fuera del país, etcétera. Y eso cambió hace una década o algo así más o menos, y ya Triple DES lo abrieron al mundo. Algo que también se tiene que saber es que la seguridad de un algoritmo de cifrado no tiene que estar basado en la secrecía. Todos los algoritmos de cifrado se conocen sus tripas, son públicas, el mecanismo y los modelos matemáticos que generan la encripción. Ahí no debe de incidir o no debe de consistir la seguridad de un algoritmo. Más bien la seguridad de un algoritmo está en el tamaño de la llave. Ajá. Mientras más grande sea la llave, es más seguro el algoritmo. ¿Okay? Pero el algoritmo como tal, por sí solo, no es el que garantiza la seguridad. Hoy en día se utiliza AES. La mayoría de los routers de más nueva generación ya traen implementado AES o Advanced Encryption Standard. Este es el deseable, este es el que se utiliza. Y también podemos tener variabilidad de longitud de llave y de bloques. O sea, los bloques que se cifran pueden ser variables, el tamaño del bloque, pero también puede ser variable el tamaño de la llave. Mientras más sea la llave más grande, es mejor. 128, 192, 256 bits es lo deseable para comunicaciones normales. El Pentágono utiliza llaves de 2048 bits, ¿no? Para el cifrado. Ok. SEAL y RC son algoritmos que casi no se utilizan. Todos estos son de llave simétrica. No es tan seguro de llave simétrica, es más seguro el de llave asimétrica, pero el de llave asimétrica es mucho más lento. Entonces, lo que se hace es utilizar el de llave asimétrica para distribuir las llaves simétricas y entonces que ya las dos partes tengan la llave que fue distribuida de forma muy segura por un algoritmo asimétrico y que entonces ahora pueden encriptar con llave simétrica de manera más ágil y más rápida. ¿En dónde se utilizan estos algoritmos simétricos? Pues en IKE, que se utiliza para las VPNs, se utiliza en SSL para comunicaciones seguras en web, en HTTP, se utiliza en Secure Shell para alternativa a Telnet, y se utiliza en PGP o Pretty Good Privacy, que es para correo electrónico. ¿Sale? También de PGP hay libros completos acerca de cómo fueron las cosas con ese algoritmo criptográfico. Se utiliza también en firmas digitales, funciones hash y en intercambio de llaves. Ok. Ahora, aquí, por favor, consideren que aquí me equivoqué. Esto es cifrado asimétrico. ¿Sale? En el cifrado asimétrico tenemos, pues, principalmente RSA, que es el que se utiliza más para todas las comunicaciones encriptadas en Internet, principalmente, pero existen, por ejemplo, Diffie-Hellman, que se utiliza para intercambio de llaves, el Digital Signature Standard, o DSS o DSA, el GAMAL y técnicas de curvas elípticas. Son diferentes algoritmos de cifrado asimétrico. La mayoría de ellos utiliza la PKI o Public Key Infrastructure, que es para tener las llaves públicas publicadas de manera normal. Pero normalmente, por ejemplo, cuando tú te conectas a Banamex, por ejemplo, lo que haces es que la llave pública no vas y la buscas a un llavero público, sino que el mismo Banamex te da la llave pública, lo cual es algo inseguro porque otro podría hacerse pasar por Banamex y darte una llave pública, haciéndose pasar por ellos.
Por eso es que existen los certificados. Los certificados que no viene en el tema, es todo un tema también. ¿Qué es un certificado? Pues es que una autoridad certificadora te garantice que la llave pública que tú tienes y que le das a tus clientes es efectivamente de Banamex o es efectivamente de Cisco.com. ¿Ok? Entonces, lo que hacen las autoridades certificadoras es investigarte. Te piden documentos, te piden actas constitutivas, te piden cosas así como para que tú justifiques y garantices que eres la empresa que dices ser. Y entonces, en base a eso, puedes crear tu llave pública y privada y ellos certifican esas llaves. Y dicen, sí, ok, estas llaves sí son de esta empresa que dice ser, ¿no? Y entonces de esa forma tú ya cuando repartes tus llaves públicas, en la barra del URL ya ven que sale un candadito. Cuando tú le picas ese candadito te dice, sí, verificado por VeriSign, esta empresa sí es Cisco.com o sí es Bancomer.com. Y es en función de eso, en que la llave que tú repartiste está registrada con una autoridad certificadora. El que me interesa mostrarles un poquito más es acerca del Diffie-Hellman. Diffie-Hellman se utiliza principalmente para, es asimétrico y principalmente se utiliza para, como es lento, para solamente intercambio de llaves. Estos algoritmos son susceptibles de ataque del hombre en medio. En el momento del intercambio de las llaves, puede meterse alguien ahí y puede hacerse pasar por el otro, ¿no? Entonces, aguas, porque donde se logre hacer un ataque del hombre en medio aquí, en un intercambio de llaves entre Banamex y tú, pues ahí te pueden meter un gol. Se utiliza principalmente en VPNs de IPsec para el intercambio de llaves, en SSL o TLS, que es lo que utilizamos para conectarnos a Banamex, ¿sí? Para intercambio de datos en Secure Shell, alternativa a Telnet. Y bueno, esto se basa en el principio de que es muy difícil obtener las llaves a partir, o los números a partir de los cuales se generaron las llaves. ¿Por qué? Porque se utilizan números primos y se utilizan primos increíblemente grandes en los cálculos. Para hacer una ingeniería en reversa aquí es de verdad algo muy complejo y te puedes llevar trillones de años en intentar todas las posibilidades, ¿no? Es extremadamente lento esto para cifrado masivo, entonces se utiliza para intercambio de llaves y la principal característica es que nunca se comparte la llave entre ellos, solamente se generan. Fíjense cómo funciona. Este es el principio de funcionamiento y con esto cerramos. Alice o A y Bob o B se ponen de acuerdo en un color y cada uno de ellos agrega un color secreto. Al combinar este color en el cual estaban de acuerdo y el color que ellos escogieron secreto, va a dar como resultado un color privado. Acá tenemos un color verde privado y uno naranja privado. Lo que hace es mandar, Alice le manda a Bob o A le manda a B el color privado y B le manda a A su color privado. Y entonces lo que hacen ahora es aplicarle el color privado o el color secreto al color privado que recibieron y nos tiene que dar como resultado un color final. Fíjense cómo aquí al recibir un color privado de A y al aplicarle su color secreto, que es este mismo, nos va a dar el mismo color. Esto es como, digamos, la explicación con colores para que sea como con peras y manzanas. Pero efectivamente aquí lo que sucede es que cada quien escoge su llave y al aplicar, digamos, como la inversa es como se obtiene al final la información, digamos, final, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se fijan en este mecanismo, nunca se comparte la llave, nunca se comparte el password, nunca se comparte nada de eso. Solamente acuerdan una información inicial, pero cada quien tiene su propio color secreto. Ok, bueno, pues esto es a grandes rasgos este capítulo. El capítulo como tal está bastante largo, tiene, como vieron ustedes, 10 subtemas. A mí no me gusta mucho que tenga tanto tensión de verse
todo un doctorado en un capítulo de NetACAD, ¿no? Porque cada uno de estos subtemas da para una materia completa, da para un curso completo, ¿no? Y esto pues no es otra cosa más que una embarradita. Pero haciendo un poco de hincapié acerca de los peligros que hay en la red, etcétera,